Bueno, y vamos a platicar esta mañana con el doctor Guillermo Sejudo, él es investigador académico del Coneval, el consejo justamente que mide la política de desarrollo social de este país. Doctor, qué gusto saludarlo como siempre. Hola Mario, muy buenos días. Qué gusto Buenos estar contigo. días. Qué gusto verlo como siempre y platicar de esta medición que acaban de hacer esta misma semana a propósito de la pobreza, pero ahora no en el plano nacional como se presentó hace algunos meses, sino desde la perspectiva de cada municipio del país. Y lo primero que yo quisiera explicar con usted, a nuestros amigos y amigas del auditorio, es qué es lo que mide este reporte y por qué es importante tener una serie de 10 años como es la primera vez que se presenta. Lo que mide este reporte es cómo es la proporción de personas en pobreza en los municipios de México. Las preguntas sobre las condiciones de las personas son las mismas que Coneval hace siempre, es decir, cuál es la experiencia de las personas cuando buscan garantizar sus derechos sociales en materia de salud, de alimentación, de educación, de un ingreso suficiente para comprar la canasta básica, etcétera. Todas las dimensiones de la pobreza multidimensional que Coneval desde hace ya más de 10 años mide regularmente. Lo que caracteriza a lo que se presentó esta semana es esta unidad de análisis diferente, que no vemos los datos agregados nacionales, sino buscamos ver a los municipios. Y esta es la tercera vez que se hace. Importa poder tener una serie de 2010, 2015, 2020, que no se puede hacer más frecuente porque necesitamos datos censales, para poder conocer cómo evoluciona en el tiempo y también poder tener un retrato fiel, detallado, de cómo en cada territorio del país las personas tienen probabilidad de estar en pobreza. Esta medición complementa la anterior con dos propósitos. Poder tener ese retrato fiel Ujú. de las condiciones en cada municipio y que entonces los gobiernos puedan tomar decisiones, algunas ya decididas de antemano. La ley prevé que con esta información se definan las zonas de atención prioritaria o que se utilicen en las fórmulas para la distribución de fondos federales, pero también para un segundo propósito hacia adelante, que es apoyar la planeación que gobiernos estatales y municipales, sobre todo los nuevos que están entrando en funciones en estos meses, puedan hacer para poder tener los cálculos específicos de cómo está la pobreza y la pobreza extrema en cada municipio. A ver, déjame, aprovechando que tenemos esta película de 10 años, ¿qué se mantiene igual? ¿Qué destacaría usted como los elementos? Ahora le voy a preguntar también qué cambió en el país en estos 10 años a nivel municipal, pero por lo pronto, ¿qué diríamos que se mantiene como constantes? Yo diría que hay dos constantes. Una, la enorme heterogeneidad de la pobreza, pero con patrones claramente identificables, en dos extremos. Por un lado, tenemos la pobreza asociada a una historia que quizá en el imaginario es la más frecuente, que es entender a la pobreza asociada a los municipios pequeños en el sureste del Sí, país. Por ejemplo, los 15 municipios más, con más pobreza se localizan en zonas altas y serranas del sur del país, son localidades en pequeñas. Oaxaca, en Guerrero. Exacto, Chiapas. 14 de los 15 son municipios indígenas que se dedican a actividades del sector primario, que con localidades muy dispersas y Ujú. con poco acceso a carreteras A servicios en pavimentadas. Es general, una claro. historia de la pobreza en el país. Ujú. Pero existe una distinta, que es la pobreza en las grandes ciudades. Si ya no pensamos en la proporción, sino en la cantidad de personas que viven en pobreza en un municipio, la historia nos lleva a León, a Ecatepec, a Iztapalapa, a Puebla, Claro, etcétera. que porcentualmente no representan tanto como los 90% de pobreza que hay en estos primeros municipios, pero que el número de habitantes es muy importante. Es muy importante, y no solo por el número de habitantes, sino por las condiciones. En estos casos estamos hablando de
zonas metropolitanas o de los grandes centros turísticos del país, Benito Juárez en Quintana Roo o Acapulco en Guerrero. Estamos hablando aquí de municipios que son espacios urbanos con alta densidad de población en zonas metropolitanas, grandes centros de concentración de población y dinámica económica. Entonces tenemos estas dos grandes manifestaciones de la pobreza que persisten en las tres mediciones. Por el otro lado, ¿qué ha cambiado en estos 10 años? Y también incluso para bien, si hay algunas zonas del país que han logrado elevar o mejorar estas carencias que nos ha mencionado, que es la forma en la que se vive la pobreza en nuestro país, que además del ingreso, tiene que ver con si tienes servicios de salud, si tienes seguridad social, que si tienes la calidad de la vivienda, la calidad de la alimentación. ¿Cuáles han mejorado si es que hay regiones o partes del país que claramente podemos mostrar algún movimiento para bien? Hay una historia para bien que es en Oaxaca, que contrasta con esta visión general, pero hubo casi 700 municipios. Precisamente hubo 683 municipios donde hubo una reducción en la pobreza extrema. Recuerda que nosotros distinguimos la pobreza extrema, que es cuando hay más de 3 carencias y el ingreso insuficiente para la canasta alimentaria, de la pobreza moderada, que se refiere solo a una carencia o el ingreso. En pobreza extrema, que es decir, las personas que tienen sus derechos más alejados de su experiencia real, hubo en 296 municipios de Oaxaca una disminución de al menos 5 puntos porcentuales. Que esto coincide con la historia nacional. La reducción de estas formas más extremas de pobreza ha ocurrido y ha ocurrido esencialmente en los espacios más alejados y vinculado esencialmente o a una mejora en el ingreso que puede estar asociada a transferencias o a remesas, o a una mejora asociada a su vivienda o alimentación. A ver, déjeme en ese punto, por ejemplo, ¿qué impacto ha tenido el tema de la industria automotriz y en general el desarrollo en entidades? Pienso Guanajuato, pienso San Luis, el propio Querétaro, que en los últimos años han sido entidades con tasas de crecimiento importantes, pero además con desarrollo de cadenas productivas vinculadas con industrias concretas como la aeroespacial o el tema automotriz. ¿Eso se ha traducido en esos casos? Le pregunto, uno, o disminución de la pobreza, o dos, disminución de la brecha entre los que más tienen y menos tienen en esos estados. A ver, hay un problema, hay una cosa que es importante explicar en la complejidad, que significa el desarrollo económico. Cuando una zona urbana, por ejemplo, empieza a tener generación de empleo, sí, tiene un efecto doble. Las personas que ya viven ahí y que tienen acceso a esos empleos tienen una historia que complementa varios derechos. Tienen acceso a un empleo que les da ingresos suficientes para comprar su canasta alimentaria. Ese empleo, si es formal, les da acceso a seguridad social y eso le da acceso a salud. Entonces, a esas personas hay un efecto no solo en el ingreso, sino en varias dimensiones de la pobreza. Al mismo tiempo, las zonas de alta expansión económica suelen atraer migración, claro, efectivamente. Y esa migración suele llegar a empleos precarios, a condiciones de vivienda no idóneas y pues no necesariamente integrados a los procesos que, claro, permiten la garantía del derecho a la salud y a la alimentación. Déjame darte un ejemplo de esto. Los municipios con más personas en situación de pobreza extrema están en Guerrero, donde hay 126,000, en Acapulco, Guerrero, donde hay 126,000 personas en pobreza extrema. En León, una zona que tiene una expansión enorme, justo con las industrias de las cuales me estás hablando. En Iztapalapa, en la Ciudad de México, en Toluca y en Ocosingo hay más de 100,000 personas en pobreza extrema. Y podremos seguir la lista pensando en Ecatepec, en Puebla, capital, en Chimalhuacán, en Tapachula, en Valle de Chalco, Solidaridad. Es decir, zonas con actividad económica, pero que
si lo pensamos en las implicaciones no solo de la atracción, sino de los tipos de empleo que se generan, cuando el empleo no es formal, cuando el empleo no genera un suficiente ingreso o no da acceso a la seguridad social, lo que genera, y ese es un problema que cada vez que medimos la pobreza laboral se reafirma, que trabajar no termina siendo suficiente, para tener un empleo no termina siendo suficiente para estar fuera de la pobreza. Muy bien, lo cual nos llevaría a discutir otras políticas que tienen que acompañar estas de inversiones, que por supuesto no es que estén mal, pero que no son suficientes por los fenómenos que generan. Pues doctor, ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas para entender mejor y conocer mejor estos instrumentos. Cuantas veces que quiera, será un gusto. Gracias, doctor. Bueno, pues es el doctor Guillermo Cejudo desde Coneval sobre este estudio interesante. Usted puede consultarlo. Vamos a una pausa y regresamos, ya sabe, Marta Lamas y Mauricio Merino aquí en la Agenda Pública.